Ok, ahí está. Bueno, entonces, como les había mencionado, ya hemos revisado casi, yo diría que casi todas las cosas que tiene de interesante, o sea, todas las cosas que tiene este microcontrolador. Obviamente esto va a variar de controlador a controlador. Este es uno que tiene bastante completo. Por ahí el siguiente que le sigue, que creo que sí les había mencionado, era el 18F2550. Lo que tiene adicionalmente es una parte del módulo de para comunicación, pero para comunicación mediante USB. Eso es lo adicional que tiene ese controlador. Pero también es más complejo en el sentido de que ya no tiene una única palabra de configuración como es este dispositivo. Aquí teníamos una única palabra de configuración y ahí veíamos qué tipo de oscilador voy a utilizar y otras características que son las que veremos a continuación. Mientras que otros dispositivos que pueden ser más complejos van a tener, se va a requerir configurar más cosas. Entonces ya para eso, MPLAB tiene un módulo adicional que se llama el configurator, no me acuerdo, fue el nombre, pero ahí uno puede hacer estas configuraciones de manera gráfica. Entonces luego le probaremos con ese otro dispositivo. Y bueno, entonces habíamos visto ya los tipos de memorias y hablado un poco de las memorias que tiene el dispositivo. Y entonces ya hemos trabajado, ¿no? Con las características que tiene el microcontrolador. A ver, en esta hoja inicial, ¿dónde estaba? No, porque me pasé. Ah, ya, aquí. Entonces, siempre en la hoja de presentación del controlador me va a mencionar todas estas características que tiene y de cómo se desempeña, cómo funciona, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, ya hemos utilizado esto de las memorias. Tenemos en una memoria flash, que es donde guardamos el programa, la memoria de datos, que es una memoria RAM, para este dispositivo es una memoria estática. Y lo que nos falta revisar un poquito cómo manejarle es precisamente la memoria EEPROM. Y entonces, si nos damos cuenta dentro de las características que tiene este controlador, esta memoria flash, que es la del programa, es la que va a definir qué tan largo le puedo escribir yo a mi programa, ¿no? Cuántas líneas de código puedo yo poner. ¿Por qué 14? Si ven estos de 8 bytes, y este de aquí es de 14. Precisamente porque el programa o la memoria de programa no son instrucciones de 8 bits, sino que son instrucciones un poco más complejas, donde en todos estos bits yo debo ingresar con qué espacio de la memoria quiero trabajar, qué instrucción quiero que haga, y también recuerden que teníamos esta información del destino, por ejemplo, el destino hacia dónde quiero mover esta información, todo ese tipo de cosas. Entonces aquí nos dice de hecho que son 14 bits. Y haciendo un poco de recuerdo de cuando ya trabajamos con Assembler, que si bien es cierto, es medio impactante la primera vez que se le utiliza, es la forma más, diría yo, más sencilla de entenderle al controlador, porque solo de esa manera uno puede saber realmente qué está sucediendo. Ustedes se han dado cuenta que en un lenguaje de alto nivel la, la configuración es más sencilla, pero al mismo tiempo no puedo saber exactamente cuánto le toma al dispositivo. ¿Cómo podría saber conociendo cuánto tiempo se tarda en procesar un if, un while, un switch y todas estas otras instrucciones de alto nivel? Entonces, cuando yo quiero trabajar con estos dispositivos, mi intención es utilizar todas estas características que tiene y hacerlo preciso. Entonces, ahí es un poco la negociación de qué características quiero utilizar y si me conviene o no me conviene el assembler o no, ya va a depender de eso. Y se me perdió lo del assembler. Aquí está. Entonces, miren que aquí, justo en esta imagen de acá, en la figura 15.1, tenemos el formato general de las instrucciones. Y miren que tiene 14 bits, que son los 14 bits que nos decía que tiene la memoria de programa, porque precisamente en la memoria de programa lo que nosotros escribimos, ya sea hasta en Assembler, peor aún en C, se traduce en unos y ceros por cada una de las líneas. Entonces, en la línea 0 va una cosa, en la 2 va otra cosa, en la 3, etcétera.
Y normalmente esta información, cuando la queremos leer, la vamos a recuperar en unos y ceros en una matriz de información. Y esa matriz, miren, va a contener del 0 al 6 el registro con el que yo quiera trabajar y bueno, también dependiendo del tipo de operación que quiera hacer, ¿no? Si quiero trabajar con estos que eran cuando quería trabajar con con todo un registro, solo con un bit, o quiero cargar valores constantes o valores literales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y miren, todas estas son operaciones que tienen 14 bits, del 0 al 13. Entonces voy a tener el registro con el que quiero trabajar, el destino y lo que se llama como el opcode. Y el opcode viene a ser la instrucción que yo quiero utilizar, ¿no? Lo mismo acá, si quiero trabajar, y miren que para las instrucciones que trabajan con registros y que tienen destino, tengo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 bits para estas instrucciones. Para las instrucciones, por otro lado, que trabajan con los bits, entonces tengo igual, cada uno de estos registros va a ser de 7 bits. Luego tengo eh, estos 2 bits, número de bits y para el destino también y lo que quiera hacer yo. Y acá el opcode que sería la instrucción. Y miren que varía de instrucción a instrucción. Y en esta... mm, Y aquí podemos observar, y esto es algo que no habíamos visto en ese momento, pero aquí podemos observar cómo cada instrucción, escribir esta instrucción, cómo se va a cambiar en 14 bits. Entonces, miren, la instrucción AND realmente está definida por este de aquí. La instrucción add, AND, clear, clear, y así. Y miren que este bit de es por otro lado el que va cambiando, el que nos dice es el destino. Si es 0, decíamos que va al acumulador, si es 1 se queda en el registro y eso está aquí. Y los otros 7 bits van a ser para definir en qué registro quiero trabajar, ¿no? O sea, la dirección del registro con el que yo quiero trabajar. Entonces, el momento que yo mi programa al controlador, en realidad lo que estoy haciendo es cargar línea a línea un montón de unos y ceros. Entonces, de acuerdo a esto, voy a necesitar, como ven, 14 bits, entonces de hecho, voy a tener un programa que tenga 1, 2, 3, 4 valores hexadecimales, donde este valor hexadecimal de aquí máximo podría ser de 3 porque son solo 2 bits. Entonces, el valor máximo iría el mínimo iría desde el 0x0000 hasta el 0x3ffff si tuviera alguna instrucción de esa manera. De hecho, aquí está. Este de aquí es así. Y eso es lo que yo cargo en el controlador y por eso está definida la memoria de programa para que tenga la flash, para que sea una memoria de 14 bits, porque tengo que guardar toda esta información. Y así también teníamos por otro lado la memoria de datos. Entonces, la memoria de datos es donde guardábamos, era esto cada uno de estos bancos. Entonces, en realidad teníamos 4 bancos y esos bancos, cada uno de ellos va a tener registros de 8 bits. Y en realidad, eh, teníamos un espacio de datos que podría ser, que ya tenían funciones asignadas y otros que eran de propósito general. Y finalmente tenemos de esta otra parte de aquí, o este segmento de acá, que es la memoria EEPROM. Y miren que la memoria PROM es más pequeña, en comparación de tamaño, es mucho más pequeña que la memoria de programa y luego más pequeña que la memoria de datos. ¿Por qué? Bueno, hasta eso hay que revisar algunas de las cosas que tienen las memorias de PROM, solo para acordarnos y para tomarlos en cuenta. Entonces, cuando revisamos, creo que esto fue la primera clase, hablábamos de cada una de estas memorias, nos dábamos cuenta que la memoria de programa, es decir, nuestro programa podría borrarse y escribirse unas 100,000 veces, que en realidad es más que suficiente para poder guardar información del programa. Por eso precisamente se utilizaba una memoria flash. Las memorias flash no están hechas para que, o sea, pueden almacenar bastante bien información, pero también tienen sus ciclos de cuántas veces se les puede escribir y se les puede leer. Por otro lado, miren que la memoria EEPROM
tiene muchos más ciclos de escritura y de lectura. Tiene 1 millón de ciclos para escritura y para lectura. Como ven, es 10 veces más la cantidad de veces que yo podría escribir en una flash. Y eso tiene que ver mucho con la tecnología del dispositivo. Entonces, la memoria PROM puedo yo escribirla 1000 veces y borrarla 1000 veces. Otra de las cosas interesantes es que la información almacenada en un EPROM podría, si es que no le pasa nada al EPROM, si es que no le llega radiación o un voltaje demasiado alto por alguna razón o no le dejé al sol así un montón de días, podría llegar a almacenar información durante más de 40 años. Y esa es otra de las cosas interesantes. Entonces, ¿por qué una memoria PROM puede escribirse tantas veces o por qué dividieron así las memorias en el controlador? ¿Cuál es por qué lo hacen de esa manera? Bueno, primero la flash sí tiene menos ciclos de escritura que la EEPROM y por eso está designada para escribir un programa, para guardar el programa y al igual que la EEPROM, bueno, la flash se supone que podría guardar información durante unos 30 años y es más que suficiente. De hecho, nosotros que estamos en desarrollo y aprendiendo a utilizar los microcontroladores, es que si los tuviéramos físicamente, les hubiéramos guardado información un montón de veces, pero no tantas como para llegar a las 100.000 veces, ¿no? Y de hecho, los dispositivos están diseñados para que se les guarde una vez un programa y puedan conservar ese programa y ejecutarlo toda una eternidad. Por otro lado, la memoria de datos, la EEPROM, como su nombre lo dice y como hasta el fabricante lo dice, es una memoria diseñada para guardar datos. Recordemos que la diferencia entre una RAM y una ROM es precisamente que la ROM no pierde la información cuando pierde la alimentación. Entonces, la idea es que yo pueda almacenar datos en la EEPROM que no quiera que se borre. Ahora, el detalle de eso es que también nos define cuántas veces puedo yo escribir y puedo borrar esa información. Entonces, si hacemos un pequeño cálculo, entonces nos dice que la EEPROM yo puedo escribirla 1 millón de veces. Write and erase. Ay, erase. Ojo, ¿no? Creo que sí llegamos a hablar algo de las memorias con ustedes cuando tuvimos electrónica digital. Pero estas dos operaciones de escritura y de borrado son operaciones mm, que afectan físicamente al dispositivo, mientras que la lectura no es un problema. Leer un dispositivo simplemente es como copiar la información que tiene. Pero escribir en el dispositivo o borrar el dispositivo sí es una acción que requiere un tratamiento físico o eh, sería como que afectarle mecánicamente al dispositivo. La lectura no le afecta, solo le pregunta y le copia la información, pero la escritura sí, porque lo que la escritura hace es mover unos electrones que están almacenados en una parte especial del transistor y hacer que esos electrones salgan de donde estaban atrapados o se queden atrapados para guardar un 1 o guardar un 0. Entonces, en ese sentido es un proceso más mecánico. Por eso es que nos menciona también cuántas veces puedo hacer estas dos operaciones. No nos dice cuántas veces puedo leer la información, porque de hecho, como leer no le afecta a la memoria, entonces podría leer un montón de veces, pero escribirle o borrarle, eso sí es un proceso que tiene un número determinado de veces. Claro que nos dice, por ejemplo, aquí 1 millón de veces. Podría yo pensar que es más que suficiente o que no es demasiado. Pero ¿qué pasa si yo quisiera guardar una información? Quiero almacenar información en el EEPROM cada segundo. Entonces digo, cada segundo voy a escribir en el EEPROM. Esa va a ser mi idea. Entonces ahí hagamos cálculos. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que yo llegue a escribir 1 millón de veces? Si pueden calcularlo en horas o en días, sería genial. Entonces, por favor, ayúdenme calculando cuántas veces
si estoy haciendo una escritura cada segundo. Ingeniero en horas. A ver, dime en horas. En horas o en días, ¿no? O ambas. Dije, sí sale, si es un millón de segundos, sale más o menos como si fuera una semana, un poco más de semana y media. Ya. Ok, pongámoslo en horas o en días. Semana y media. Ya fue mucho. Pero bueno, sí, más o O menos sea, lo entendí. son 277 horas. Ok. A ver, entonces eso dividido para 24. Así digo para 12. ¿Qué será? ¿Unas 12? Son 11.5 días. Ok. Ya, gracias. Este, Ok, imagínense. ¿Eso qué significa? Que si a mí se me ocurre decir, voy a solo guardar cada segundo un dato, donde sea que le esté escribiendo, el dato que sea, no, ahorita no nos preocupamos de qué dato estoy guardando. Después de 12 días ya no puedo guardar información. O sea, podría ser el proceso de guardar información, pero el dispositivo podría ya, digamos que ya lo he fatigado. Esa es la versión de eso, comparado con la parte mecánica, es que ya se fatigó el pobre equipo porque solo pueden escribirse, o sea, el fabricante me garantiza 1 millón de veces y ya a los 12 días ya le acabé. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Cojo, le cambio de controlador y le pongo otro controlador. Eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿por qué hacen una memoria así? ¿Por qué no buscarse una donde pueda almacenar información? Entonces, precisamente el EEPROM es una memoria que sí está diseñada para guardar datos, pero esos datos no deben guardarse como que únicamente cuando sean necesarios, únicamente si cambian de estado, por ejemplo. No con esa periodicidad como la que yo le puse ahorita. Digamos que yo tengo una aplicación en la que quiero contar personas que ingresen a algún sitio. Y quiero que ese contador, así se vaya la energía, así se apague el controlador, ese número, ese conteo se quede en mi controlador, no se pierda. Entonces ahí que debo guardar todo el tiempo o tal vez solo guardar cada vez que cambie de estado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso también, esta comparación que hacemos aquí de cuánto tiempo me duraría si le quiero guardar cada segundo es para darnos cuenta de que no están hechas para guardar datos todo el tiempo, sino para guardar datos importantes. Datos importantes podrían ser contadores, podrían ser contraseñas, por ejemplo, podrían ser seteos de variables. Digamos que yo tengo creo que con ustedes hicimos no hicimos, pero bueno, hicimos una aplicación en el laboratorio donde teníamos una temperatura y decíamos si pasa de cierto valor, se prende un ventilador, si baja de este valor, se apaga un ventilador, pero a veces podría yo necesitar darle la opción al usuario para que él configure estos valores máximos y valores mínimos. ¿Y qué pasa si se apaga la alimentación? Eso se borraría. Entonces, la idea es que esos datos que son como que seteos o datos muy, muy importantes, sean esos los que se almacenen en el EPROM. No está diseñada para almacenar cualquier dato solo por almacenarlo, sino más bien cuando haya un cambio de información.
Eso por un lado y es importante tomarlo en cuenta porque para no fatigar al dispositivo y decir, es que todo el tiempo le estoy escribiendo por si acaso. O sea, siempre recuerden que cuando uno escribe información o guarda información en alguna memoria, esta información debería estar sujeta a, si cambia, dependiendo del dato, ¿no? Si cambia, ahí le guardo. Pero si no ha cambiado un dato, no hace falta recurrir a esto porque estoy desgastando mi dispositivo. Entonces tiene un número determinado. Por eso nos dicen, ¿no? Cuántas veces le puede escribir, precisamente para que ya no haga eso. Digo, ah, bueno, voy a contar personas y no entra pues una persona cada segundo, sino cada media hora o como sea. Entonces, bueno, pues, ¿para qué le voy a guardar datos con esa periodicidad si no hace falta? Entonces, es una de las cosas que hay que tomar en cuenta para este tipo de transacciones. Otra de las cosas que también hay que tener en cuenta es que la escritura, y como les decía, la escritura y el borrado son procesos mecánicos. Entonces, déjame ver si es que encuentro una imagen que tenía por aquí de cómo era el proceso de almacenamiento en una EEPROM. A ver si está por aquí. Bueno, la EEPROM y la Flash se parecen bastante, a pesar de que tienen una tecnología diferente, pero se parecen. Déjenme ver si encuentro. A ver. No encuentro la imagen que estaba buscando. Ujú. Bueno, esta va a servir en ese caso. Bueno, entonces ahí está. Bueno, esta es más o menos una matriz para una memoria programable ROM, no necesariamente la eléctrica, pero es más o menos para darnos una idea, ¿no? Recordar un poco la tecnología que tienen estas memorias. Entonces, bueno, todas las memorias en general, estas memorias que almacenan información y que se pueden borrar a pesar de que se puede guardar a pesar de que no hay alimentación, van a consistir de un transistor y, y como ven aquí, voy a tener en este caso, un fusible, ¿no? Pero este elemento de aquí, este fusible, realmente este es el que va cambiando de tecnología a tecnología. Podría ser un fusible, que es un dispositivo de una única vida, o podría ser otro elemento que me permita, que pueda yo eléctricamente configurar para que me diga, ahí está conectado o no está conectado, un poco por ese lado. Entonces, en el caso de las memorias EEPROM, la idea surge de poder controlar estos elementos fusibles o cualquier otro elemento eléctrico y hacer que por programación de una manera eléctrica yo configure estos a ver si es que si es que permiten el paso de la información desde este punto hasta este punto o simplemente son circuitos abiertos o no permiten la información de este punto a este punto para poder leer datos. Entonces, como les digo, dependiendo de la tecnología, son estos fusibles los que podrían no ser fusibles, sino podrían ser otros elementos configurables eléctricamente. Entonces, ¿cuál es la intención? Cada vez que yo selecciono una fila de una memoria, esta fila, por ejemplo, miren que toda esta fila de aquí tiene
conectadas las bases de los transistores a esta fila de aquí. Entonces, el momento que yo selecciono, eh, mm, el momento que yo selecciono, lo que hago es permitir que este transistor se cierre y la información que está aquí pase a este dispositivo o no pase a este dispositivo. Entonces, todos estos puntos van a estar siempre, siempre conectados a VDD o al voltaje de alimentación, que va a ser el positivo. Entonces, si estos fusibles nunca han sido tocados, están intactos, entonces este fusible al final es un cable, ¿no? Esto es lo que sucede en ese momento. Entonces yo selecciono, digamos que esta es la línea 1, selecciono esta línea y como estos fusibles están cerrados, estos tres fusibles, lo que yo voy a ver abajo donde dice columnas es este voltaje de aquí reflejado. Entonces de aquí eh, activo el transistor, este elemento de aquí se cierra y como se cierran todos los transistores, ¿no?, que están conectados a su base, dejan pasar el voltaje de aquí hacia acá. Y yo vería acá la información de 1, 1, 1. Si resulta que yo quise configurar entonces eléctricamente también, de alguna manera, les cambio a estos elementos de aquí. Y digo, bueno, aquí le voy a abrir este elemento. Le voy a poner así. Lo que sería como quemarle el fusible, ¿no? Entonces le voy a quemar este fusible, le voy a quemar este fusible y este le voy a dejar intacto. Entonces, si ahora quiero leer esta otra línea, estas líneas siempre están conectadas a la fuente de alimentación, ahora voy a leer la de 0x02, le leo, lo que voy a ver yo es aquí, a pesar de que aquí está el voltaje, el transistor está activado y esto está cerrado, este punto de aquí está abierto. Entonces, aquí no veo nada. Aquí vería yo, ay, cero lógico. Lo mismo para el de lado y para el otro que no le hice nada, vería un 1 lógico. Eso es lo que voy a ver. Entonces, en todas estas memorias, si es que nunca han sido programadas, la información que yo voy a ver siempre va a ser 1, 1, 1 en cualquier espacio. Eso es lo que yo voy a poder leer. La memoria EEPROM de este controlador, bueno, de todos los controladores, ¿no? Pero en el caso del PIC, nos decía que tiene una dimensión de 256. Esa es la dimensión. Eso significará que yo tengo una memoria así, bueno, ahí de 8 bits. Sería, a ver, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pues obviamente ahí más bonito, pero ahí estaría, ¿no? Entonces tendría desde el menos significativo hasta el más significativo. Como ven, toda la fila está conectada a una misma línea de selección y esa línea de selección es la que va a activar cada una de acuerdo a las direcciones. Entonces, como me dice que es de 256 bytes, porque ese es el tamaño que tiene, voy a tener desde la línea 0x00 y 256 son 8 bits, ¿no? Hasta la línea 0xFF, que sería el 255. Entonces, del 0 al 255 son 256 combinaciones. Esas son todas las direcciones que yo tendría disponibles para guardar información. Son 256 casillas donde yo podría guardar diferentes datos. En un inicio, cuando no he configurado nada, la primera vez, si yo digo quiero leer qué es lo que sucede en la memoria PROM, lo que voy a ver es que todo esto está en 1. Toda mi matriz está en 1. Es decir, si me pongo a leer, voy a ver que este dato será FF. Eso es lo que voy a ver en toda mi matriz. Como no hemos guardado información en los dispositivos, no hemos podido leer esa parte de ahí. Déjenme ver si se mira. Creo que no se puede ver. Sin embargo, lo voy a probar.
Mm, No, no se puede leer. Ya no inicia. No. Ah, yo podría cargarle el valor de la memoria PROM, pero no se puede leer aquí, no se puede observar. Lamentablemente. Ah, ya hice lo que no era. Ok. Entonces no se puede observar. Pero en realidad, si le leyera la memoria del PIC, voy a ver que todo está en FF, porque no hemos hasta ahora utilizado esta memoria del microcontrolador. Solo hemos trabajado con las otras memorias que son las que hemos configurado. Entonces, al igual que todos los otros dispositivos que hemos utilizado, todos los otros módulos especiales que hemos utilizado, también la memoria va a tener su manera específica de escribirse y de borrarse. Entonces, bueno, y esta información está dada tanto para nosotros que vamos a escribir en el prompt y también si quisiera guardar o quisiera hacerme un programa que guarde la información del programa del PIC. Toda esa información está disponible aquí. Pero bueno, nos dice la memoria de datos de PROM y la memoria del programa, la flash, son memorias que pueden leerse y pueden escribirse durante la operación normal, es decir, cuando está todo funcionando. Entonces, esta memoria no está directamente mapeada, sería, no sé, como que conectada a los registros, sino que utiliza estos registros especiales que le van a permitir guardar la información. Entonces ahí nos dice también, nos da una pequeña explicación de cuánto, bueno, hay diferentes, de que hay diferentes dispositivos. Hay dispositivos que tienen solo 128 bytes o 256, como es el caso de este microcontrolador. Y bueno, las direcciones van a ir del 00 al FF, o aquellos que tienen solo 128 van a ir desde la 80 hasta la FF, dependiendo del dispositivo, y que las otras de estas líneas, las que omitiríamos en comparación, simplemente no están implementadas. O sea, yo podría decir, voy a escribir ahí, pero realmente físicamente no existe. Em, pero había algo más. Ah, ahora, este tipo lo que significa guardar información en la memoria de PROM, al ser una respuesta mecánica realmente de que yo eléctricamente configure estos fusibles que habíamos visto, no se tarda un ciclo de máquina en hacer esto. No es como cuando yo decía voy a leer la información del acumulador y ponerla en otro sitio, eso se tardaba un ciclo de máquina. En el caso de la escritura del EPROM es un proceso más lento, no es tan rápido. Entonces, por eso se necesita todos estos registros y una rutina especial para poder escribir dentro de estas memorias. Mm, Creo que estaba más adelante. Mm, A ver, ¿dónde está? Aquí está. Bueno, aquí nos menciona cada uno de los registros asociados, pero por esta vez vamos a utilizar unas funciones que creo que ya tiene a ver si nos funcionan esas funciones. La otra vez creo que no me funcionaron e implementamos las rutinas del manual. Revisaremos si es que se pueden utilizar esas funciones o nos toca hacer las otras. Pero, entonces tenemos este registro de aquí, que como ven es el registro de control de la memoria, de las memorias. Entonces, si quiero escribir en la memoria de datos, o qué es lo que quiero hacer, si hay algún error durante la escritura, si quiero habilitar la escritura, si quiero controlar el ciclo de escritura también, o si quiero leer la información. Entonces tengo todo un registro direccionado para poder hacer estas dos operaciones que serían lectura o escritura. El borrado viene a ser una escritura, así que no está especificada como una función adicional. Y el manual también nos sugiere estas dos
estas dos subrutinas para poder hacer esto de aquí. Entonces, ya como entendemos Assembler, es mucho más fácil ver estos ejemplos y decir, ok, ya sé lo que va a hacer. Entonces, miren, en esta rutina, la que es la de la escritura, y bueno, aquí nos especifica los pasos que se debe seguir para escribir en la memoria PROM de datos. Número 1, la dirección en la que yo quiero escribir. Y esa dirección se va a cargar en este registro especial que es del EEADR. Misma historia, asegúrese de que la dirección no sea más larga de lo que la memoria de programa nos permite. Ventajosamente, como son 256 espacios, o sea, tiene que ser un número entre 0 y 255. Si tuviéramos un PIC que tuviese menos memoria, recuerden que decía que la memoria iría entre el 128 y el 256. Entonces ahí habría que tener cuidado. Pero en el caso de este controlador, el dato que yo puedo guardar aquí máximo va a ser 255, mínimo 0. Para poder escribir, este era el pin, el bit, que era para para la lectura. Entonces hay que ponerle este en 0 para seleccionar esta dirección prácticamente. De todas las direcciones que tiene, ¿a cuál dirección quiero leer? Luego poner este bit de lectura en 1 y se inicia la operación de lectura. Y el dato recuperado se almacena en este registro que se llama EEDATA. Entonces, miren, aquí está la subrutina de ejemplo, precisamente para que no nos salemos. Y nos dice, bueno, estos registros de aquí, el EADR y el EAA, el EAR, mire que están en el banco 2. Claro que en un lenguaje de alto nivel ya no nos hemos preocupado de estos de aquí, porque internamente lo está haciendo el MPLAB. Pero sí, pero es importante notar que están en el banco 2, este registro. Entonces ahí yo cargaría la dirección que quiero en este registro de acá, en el address to read. Y luego en el banco 3 está por otro lado este otro registro con este pin que es para apuntar a la memoria. Y después otra vez en el banco 2, bueno, y en ese mismo banco le pongo en 1 este bit de lectura y finalmente me paso al banco 2 y ahí recupero la información. Entonces, este pin de lectura, si notan en la subrutina, este se pone en 1, pero no se le vuelve a poner a 0. Lo mismo este de aquí, se pone en 0, pero nunca le vuelvo como que a un estado original, porque eso ya lo hace por software. Aquí estaba, aquí está. Entonces, bueno, cuando está en 0, digo voy a trabajar, voy a utilizar esta dirección para la memoria de datos. Y este de aquí, cuando estaba en 1, inicializa la lectura de la memoria EEPROM y se borra por hardware. Entonces acaba de leer y, y se borra esta bandera. Entonces es como que lee un dato y se borra. Entonces nos dice que este bit debe ponerse en 1 únicamente, solo se puede poner en 1, no se puede borrar y eso por software. Entonces eso un poco para tomarlo en cuenta. Entonces si siempre se va a trabajar dentro del programa para leer la información de la EPROM, este bit de aquí, ahí, este bit de acá, tranquilamente podría permanecer todo el tiempo en 0, porque no estoy accediendo a la memoria de programa. A la memoria de programa se accede cuando se guarda el programa en el controlador, pero nosotros no estamos haciendo ese proceso. Y para la escritura, igual, bueno, aquí nos dice que podríamos utilizar interrupciones si quisiéramos o solo o sin interrupciones, ya depende. Entonces, los pasos que deben seguirse para escribir en la memoria PROM. Ok, bueno, nos revolveremos después. Escribir la dirección, misma historia, ¿no? Escribir a qué dirección quiero yo, en qué dirección quiero yo guardar información y asegurarse de no pasarse de los datos, del mapa de datos que tengo. Escribir estos 8 bits en este registro de aquí, en el EEDATA. Entonces, miren que el EEDATA es un registro que se utiliza tanto cuando se quiere escribir información, entonces es el buffer de los datos.
Y cuando quiero leer información, en cambio, se guarda en el buffer de los datos. Entonces, es el único registro que tiene. Al final son dos registros los que yo utilizo, uno de dirección y otro para datos. Entonces, guardo el valor aquí, en el data. Misma historia, como en este caso de acá, donde estaba este bit de aquí. Le pongo este en 0 para decir que voy a leer la memoria de datos, no habría ningún problema. Y pongo este bit, que es la habilitación de la escritura, le pongo en 1 para habilitar las operaciones. Y si es que he utilizado interrupciones, las deshabilito durante ese tiempo. Para que esto, o sea, la escritura es un proceso en el que ni siquiera las interrupciones deberían activarse en ese momento. Por eso nos dice deshabilite las interrupciones si las tiene habilitadas. Y una vez que hace eso, que ya habilito la escritura, tengo estas dos instrucciones que debo cumplir, que son las que van a permitir configurar cada uno de estos fusibles que tienen esta memoria. Entonces nos dice escriba el número 55 en este registro en 2 pasos. Obviamente porque estamos hablando de assembler, pero en realidad sería con 2 igual a 55. Y luego, mm, sí, y luego con igual a. Y estos de aquí son los que internamente van a cambiar los voltajes y van a hacer todo lo que tengan que hacer físicamente para poder guardar información. Y luego poner este valor de aquí. Ponerle este en 1 que sería que empiece la escritura. Después de configurar esto, ahí sí, como ya empezó la escritura, ya no hay nada que le pueden, ya no hay problema si se interrumpe, ahí se pueden habilitar las interrupciones si es que estoy utilizando otro tipo de interrupciones y poner este bit en 0, que antes lo habíamos puesto en 1, para deshabilitar las operaciones, cualquier otra operación adicional. Entonces nos dice que una vez que se completa el ciclo de escritura, que en realidad no dura un ciclo de máquina, sino que en realidad va a durar mucho más, este bit, el que estaba para la escritura, se va a poner en 0 y esta bandera se va a poner en 1. Nos dice que esta bandera debe ser borrada por firmware. Y si no se ha completado, bueno, y ya podría decirse que se acabó la operación. Entonces, como esto podría ser un proceso cíclico donde yo escriba en diferentes direcciones, por eso nos dice, si el paso 1 era ver que no esté en escritura, o sea, ver si ya acabó de escribir. El momento que ya acaba de escribir, puedo decir, ahora voy a escribir otro dato. Mientras tanto, debería esperar a que termine ese proceso de escritura. Entonces nos dice, si el paso 1 no se ha implementado, entonces usted debería chequear que esta bandera esté, si esta bandera está en 1 o este bit de acá, el WR, está en 0, para indicar o para saber que ya ha acabado el proceso de escritura. Entonces, si ya acabó el proceso de escritura, y puedo volver a escribir o puedo leer o puedo hacer cualquier operación. Mientras tanto, debo dejarle hacer lo que tenga que hacer el módulo de escritura del EPROM y esperar a que acabe. Miren que, como les decía, esta parte de aquí es un poquito más larga, misma historia, ¿no? Aquí se cambia de banco, bueno, está en el banco 3 y está preguntando si es que ya acabó de escribir, si no hay nada escribiéndose en ese momento. El momento que se acaba de escribir, ahí sí carga la dirección, carga el dato, apunta a la memoria, habilita la escritura, deshabilita cualquier interrupción. Únicamente con el global no hace falta deshabilitar todas, sino solo con el global deshabilito cualquier interrupción. Y cargo estos valores en secuencia, ¿no? Primero el 55, luego el AA, y luego le digo ya puede escribir el dato. Vuelvo a habilitar las interrupciones y deshabilito la escritura. Y me podría quedar esperando hasta que acabe de escribir para decir ya listo, ya terminó de escribir, ya puede hacer cualquier otra acción para hacerle como funciones. Entonces, este espacio de aquí realmente podemos en el simulador ver cuánto le toma escribir datos en la memoria EEPROM.
Bueno, y esto es para la lectura de la memoria flash, pero nosotros no estamos leyendo la flash porque no estamos trabajando con esa, sino solo únicamente con la EEPROM. Entonces este de aquí no hace, no necesitamos revisarlo. Y eso existen igual en el manual del controlador y tal vez eso pueda depender en el manual del XC8 existen ya unas funciones que se podrían utilizar, pero va a depender un poco de la versión que ustedes tengan para ver si les funcionan o no les funciona. Entonces déjenme abrir ese manual. Mm, ¿dónde está? A ver, ya, ahí sí. Entonces en el manual del XC8 creo que al final estaba EEPROM. No, sí, solo así le ve. No, no me convence este. Es con el otro. Entonces, a ver. EEPROM. Entonces, este es el manual del XC8, por si acaso. Entonces, la ventaja, si es que nos funciona bien, podemos utilizar esto, pero si es que no les funciona bien esta instrucción de aquí, pues la implementamos según está en el manual del PIC. Cualquiera de las dos formas podría utilizarse, porque internamente estas funciones ya van a incluir todas estas cosas que ya nos dice el manual. Entonces, miren, al final son macros en realidad, entonces, eh, igual estas dos, bueno, esta librería o tiene estas dos funciones, la una como ven se llama EEPROM read y la otra que es EEPROM write. Y entonces el EEPROM read va a ser una instrucción, una función que tenga un valor de retorno, porque si yo quiero leer, significa que voy a poner dentro de estos paréntesis la dirección que quiero leer y recuperar ese dato. Y si quiero escribir, en cambio, esa es una función que no tiene retorno porque solo quiero guardar un dato en alguna dirección. Entonces, realmente esta de aquí sí tiene retorno y esta no tiene retorno. Entonces, estas funciones de aquí, eh, aquí de hecho nos incluye un ejemplo para esto de la lectura. Y entonces, si yo quisiera leer, miren, pongo prom-read y la dirección que quiero leer y en la que quiero leer y el valor que voy a recuperar de esa lectura de aquí. Ahorita que no hemos guardado ningún valor en la dirección prom, el dato que vamos a recuperar de cualquier dirección siempre va a ser el valor de FF o 255. Es inevitable porque no hemos guardado información. Miren, otra de las cosas que también considera esta rutina es esperar que no haya escritura, ¿no? Entonces, esperar hasta que cualquier lectura se haya hecho y una vez que acaba de leer, puede decir, ok, ahora voy a leer otro dato, pero no hacer como que las dos operaciones al mismo tiempo, porque como les decía, no se van a tardar lo mismo que se tarda el controlador en ejecutar sus diferentes funciones. Y la otra instrucción es la EEPROM write. Y en este caso voy a poner la dirección que quiero, a la que quiero escribir y el valor que yo quiero guardar en esa dirección. Entonces, el momento que ya quiera recuperar esta información, seguramente ya cambiará. Entonces, vamos a probar estas dos funciones, a ver si es que les funciona a ustedes. Y si no, ya les utilizamos las instrucciones que nos decía MPLAB.
y trabajamos con esas y hacemos unas pequeñas rutinas para eso. Entonces ya va a depender de si coge o no les coge a cada uno de ustedes. Entonces voy a abrir mi MPLAB. Entonces, en primer lugar voy a probar y voy a hacer un programa así muy facilito de lectura para que no nos quede demasiado complejo el programa. Bueno, donde voy a conectar mi PIC. Bueno, entonces voy a conectar mi microcontrolador. Y ahorita mi intención es que voy a sacar por el puerto C, que no estamos utilizando por el momento. Sí, sí, por el puerto C voy a conectar. Ahorita le vamos a conectar solo un display BCD, nada más así, para poder verle la información. De hecho, deberían ser dos, solo para ver los datos. Entonces le voy a poner para poder ver en hexadecimal, ¿no? Entonces este va a ser igual un BCD y este sería el puerto C del 0 al 3 y el otro igual del del 4 al 7 y voy viendo los datos. Eso es lo que me interesa. Y diría yo, sí, por el momento, bueno, y voy a poner unos interruptores aquí para poder leer diferentes líneas, algo que luego voy a utilizar para también guardar datos. Entonces, en el puerto B, del 0 al 3, voy a poner estos logic states. Entonces, eso me va a permitir seleccionar diferentes direcciones para ver qué datos están guardados y esos datos visualizarles en mis displays para que no sea demasiado complejo el programa y podamos probar estas instrucciones. Entonces me voy a abrir un nuevo proyecto. Creo que me faltó seleccionar el pique. Entonces vamos a ponerle Pro eh, versión 1. Voy a añadir un nuevo archivo que también le voy a llamar Pro, para no perderme. Ok, ya ahí tengo, ¿no? Entonces nos faltaría añadir todo lo que son los fusibles. Eh, una vez les voy a poner. Miren aquí. Miren, así se vería, así se ve de hecho la memoria PROM. Como ven, ahora no tengo guardado nada. Entonces, miren, está desde la dirección 0, 1 hasta la F0. Y arriba tengo, en cambio, el otro valor hexadecimal, desde el 0 hasta el FF. Entonces, esta dirección última de aquí sería la FF. O si no, acá la EF, etcétera. Y cuando aún no he escrito nada de información, esto es lo que yo tengo
guardado aquí. Todos están en FF. Entonces la memoria PROM. La memoria de programa, misma historia, aún no he modificado nada, lo que les decía, ¿no? Como era de 14 bits, máximo voy a tener 3 FFF. Y como no se ha guardado ninguna información, se ve de esta manera. De hecho, creo que eso no habíamos hecho, entonces acabamos de hacer el programa y volvemos a revisar a ver cómo está, qué información tenemos en esta memoria de programa. Entonces, bueno, mi intención era configurar los, los configuration bits. Entonces decíamos, voy a utilizar un XT y todo el resto le voy a apagar, porque no voy a utilizar aún estas funciones de aquí. Entonces ya está. Ahí están todas las configuraciones y listo. Eh, entonces mi programa, bueno, primero voy a necesitar configurar entradas y salidas. En este caso, el puerto B es una entrada, entonces, pero para que no me dé problemas como la otra vez en la simulación, no, en tris B, voy a poner 0x, 0f, para que solo esas sean entradas, las 4 menos significativas. El tris C, todas salidas. Y creo que solo eso necesitaba para, para mi simulación. Y entonces voy a tener mi programa principal. Entonces mi idea en mi programa principal es todo el tiempo leer la información, leer de acuerdo a las direcciones que yo tengo, ¿no? A las direcciones las voy a ingresar por el puerto B y ese valor voy a desplegarlo en el puerto C. Esa es mi idea. Entonces, por C, lo del puerto C, quiero que, vamos a ver si me coge esto, y la dirección, la del puerto B. Entonces el puerto C va a recuperar la información, va a leer la dirección que yo ponga aquí. Una de las cosas que nos mencionaba y que era una recomendación, de hecho, era esperar, era preguntar si es que no había, si no estaba leyendo antes, o sea, si no hay un proceso de lectura previa. Entonces le voy a poner eso aquí. Bueno, creo que me va a faltar algo más. Entonces va a rescatar la información y todo esto. Veamos si es que compila, ¿no? Ok, a mí me compiló. ¿A ustedes les compiló? Sin problema. Verifiquen eso. Miren, ahorita ya generamos un programa y si yo voy al Program Memory, miren, ya está mi programa. Y mi programa es tan chiquito, es tan cortito que solo tengo estas líneas de aquí. Entonces tengo la línea 1, 2, 3. Solo tengo tres líneas configuradas. Y este es todo el espacio que yo podría llenar de mi programa. Entonces miren, aquí está esto. Pero como es un programa tan pequeño, solo se configura esto. Entonces le voy a cargar este a mi PIC. Ok, entonces ¿qué estábamos haciendo con este? Creo que era la comunicación. No sé si tengo otro más sencillo. Bueno, le borro este de aquí.
Bueno, aquí tengo mi controlador. Mm, 7. Ok, entonces voy a utilizar, como les mencionaba, estos displays BCDs, solo porque ahorita nos resultaría más sencillo implementar esto. De 0, de 1. Ok. Y a ver, ¿dónde estará? Ahí está. Ok. Entonces vamos a correrle. Ah, ok. Falta este. Ok. 0. A ver, no, estaba, claro, está conectado al. Bueno, entonces decíamos el 0, el 1, el 2 y el 3. Claro, ahí está. Sería el 1, ahí está. Como ven, el 2, todas estas direcciones ahorita están en FF porque no hemos escrito nada. Entonces, estoy leyendo y no ha pasado nada. Veamos si desde el programa le podemos cargar un valor inicial a través de la memoria de datos. Entonces voy a poner aquí, no sé, a ver si se deja. No, no se deja. A ver. No, aquí no se deja. Aquí solo le podemos leer, pero no. Dije, ¿con qué No. frecuencia estábamos trabajando? 4 megahercios. No, no me deja. Ok. Bueno, entonces ahorita no he guardado nada y por eso tengo. Entonces voy a modificar mi programa para guardar información. Mm, Voy a, de hecho, bueno, voy a poner un dato. eh,
ahorita voy a hacer un contador. Mm, bien, puerto, ¿no? Mejor por el puerto D, le voy a modificar aquí. Entonces voy a poner un dato en el puerto D. Ahí. Y entonces con el puerto B voy a seleccionar una dirección y, y dependiendo de la dirección que seleccione, voy a guardar información en el puerto, en la memoria. Y creo que voy a poner un bit adicional para que solo lea o solo escriba. Ujú. Entonces le voy a poner un bit aquí adicional. Espera. Y aquí. mm, Ok, ya. Entonces le voy a modificar a mi programa. Entonces ahorita, bueno, ya solo leímos y vimos qué era lo que hacía o dejaba de hacer. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es voy a poner un bit adicional. Bueno, este vimos que era de 4, este era 4, 4. Y entonces voy a poner un bit adicional que sea de lectura o escritura. Y voy a modificar y por el puerto D. Entonces voy a ingresar el dato por un puerto D, cualquier dato. Entonces esto va a ser, bueno, los 8 bits. Entonces este sería el dato de entrada. El puerto C siempre va a mostrar los datos de salida, o sea, la lectura, ¿no? De la memoria. Y este puerto de aquí va a ser para las direcciones. Por el momento solo voy a trabajar con esas direcciones. Y con este bit, como ven, cuando quiera leer, este debe estar en 1 y cuando quiera escribir, este debería estar en 0. Entonces, cuando sea en 1, voy a recuperar la información que tengo almacenada en cada una de esas direcciones. Y cuando tengo cuando está en 0, voy a, con estos datos, bits de aquí, voy a seleccionar la dirección y de acuerdo a eso voy a escribir o prácticamente sería mover esta información a la memoria, a la dirección de la memoria que yo quiera manejar. Eso es lo que le voy a hacer. Entonces, cerremos este. A ver. Entonces, en mi programa principal voy a necesitar entonces, ya, esto me faltaba definir. Este bit de aquí le voy a poner, no sé, ¿dónde le pondré? En el 7, le voy a poner este en el 7. Entonces, para que también sea entrada. Entonces, esto sería 8F, sí, para que este también sea entrada. Y me faltaría definir el 3D. Aunque bueno, podría no hacerlo del 3D porque por default todas son entradas, pero para tener en cuenta nada más. Ya, entonces, if si este está en 1, hago esto de aquí, la lectura. Entonces, como ya este también va a ser aquí, le voy a poner este and. Era, solo quiero que pasen los menos significativos, 0x, 0f. Con eso solo voy a leer los 4 bits de esa dirección. Y ya. Y bueno, ahorita voy a leer todo el tiempo. Luego debería, como es del simulador, no tenemos eso de que no le lea todo el tiempo, no le escriba todo el tiempo. Digamos que ahorita no nos vamos a fijar en eso, sino en que podamos escribir y leer. Ok. Y si por otro lado esto es igual a 0, significaría que tengo que escribir la información.
Entonces, si esto sería igual a 0, mi idea es, bueno, a ver, aquí pongámosle lectura, escritura. Entonces, el momento que yo quiero escribir, lo que necesito hacer es, ya, sería from write. Y recuerden que lee from write era una función que tenía primero la dirección. ¿Cuál es la dirección? Esta es la dirección. Y creo que tengo que ponerle, veamos si es que no tengo que ponerle entre también entre paréntesis. Y luego venía el dato que yo quiero guardar. ¿Qué dato quiero guardar? Quiero guardar la información que viene del puerto D. Ahí está. Entonces ahí creería yo que está. Veamos si es que compila. Y compila. Entonces paso 1, compila. Y ya. Entonces veamos si es que me deja guardar información. Entonces por default debe estar en 1. Ya. Prom. Ok. Entonces me falta un bit adicional para controlar eso. Estaba. No, es un logic state. Este va a ir acá. Entonces recordemos que cuando estaba en 1 lee, le voy a dejar en 1 y lee la información de acá y me falta poner aquí datos. Ok, bueno, ahí estaría, ¿no? Entonces ya estaba cargado mi programa. Ahorita que esté en 1 va a ser la operación de lectura. Entonces eso sí, no se olviden. Entonces yo soy la primera en olvidarme esas cosas. Miren, 1, mira, ahí está. Ya. Entonces ahorita va a leer nada más. Entonces le va a ignorar lo que pasa en el puerto D y va a leer los datos. Debería. 1, me parece que ahí está. Aunque te hubiera guardado ese dato. Ok, entonces le voy a poner un número aquí como que es del 4 y acá que sería el 3 y le voy a guardar en la dirección 00. Entonces este le pongo así y miren, ahí ya está el 43. Entonces ahí en 0 estoy en la operación escritura.
Entonces ahí yo puedo, ahorita se va a escribir, como está la dirección 00, se está copiando el 4 y el 3. Le voy a poner el 7 aquí y el 6 acá. Y le podría de hecho apagar, ¿no? Entonces le apago y ahora digo voy a leer. Ok. Entonces voy a iniciar ahorita, recuerden, este mundo y va a leer la información que hay en la dirección 00, que debería estar guardado este dato que le guardé yo antes de apagarle al dispositivo, que es el 67, no, 127. Ahí está, el C7. Y entonces de esta manera ya vemos que sí nos funciona la escritura y la lectura. Entonces, por favor, pruébenle, me cuentan que les funcione. Un programa muy sencillito en este caso, porque no le hemos puesto aún restricciones ni nada de esas cosas. ¿Ya les funcionó? Sí, éxito. Dije, o sea, sí me corre, mi protest no sé qué le pasó, no se abre. O sea, entonces no Pero corre, pues. solo tengo el código, ¿no? Ok, ya, A mí sí, gracias. ya, Igual Inge sí me funciona. ok. Sí, porque alguna vez, Eric, ¿me iba a decir algo? No, no, que sí valía Inge. Ya, chévere. Esteban, Igual, Inge. sí. El resto me imagino que también, ¿verdad? Ahora, dentro de este código, ok, si bien es cierto, ya le hicimos que escribiera, que leyera, ¿qué restricciones debería yo ponerle a mi código para no matarle al controlador y acabarme el 1 millón de veces que puedo escribir o puedo borrar? ¿Qué opinan? ¿Qué restricciones debería ponerle para no acabarme el millón de veces? Mm, Que sea que solo le cambie cuando acabe de hacer cierto ciclo o algo así, por así decirlo. Ok, Que no lea siempre. ok, ya. A ver, la lectura puede leer cuando, o sea, la lectura no es un proceso que le desgaste. Entonces, leerle sí podría leerle todo el tiempo, pero puede ser que no sea necesario leerle todo el tiempo, ¿ok? Pero digamos que esta instrucción no le va a matar al pic. Pero esto de aquí, esto sí le mata un poco. Entonces, ¿alguna otra idea por ahí? Esteban, muy buena idea. No, Inge. No se me Ok. ocurre nada. Andrés, O sea, la verdad, igual que mis compañeros, hacer que lea cada cierto tiempo. ok, podría ser esa, ya. ¿En qué podríamos ponerle una clase de contador? O sea, si es que ya leyó un cierto número de veces ya no, que no lea más, es algún mensaje o algo. Ok, ya, podría ser. ¿Alguna otra idea por ahí? Ok, bueno. A ver, una vez más, el proceso de lectura no es un problema, el proceso de escritura es un problema. Eso de escribirle, miren qué es lo que está haciendo mi programa. Dependiendo de la condición de este bit, dice voy a leer o voy a escribir.
Y si yo le pongo en el modo de escritura todo el tiempo, mientras este permanezca en cero, lee la información del puerto B y la guarda en, perdón, adquiere la dirección del puerto B y guarda la información que hay en esta dirección del puerto D. Y eso hace todo el tiempo. Entonces, en medio de eso sí es un problema que haga esto todo el tiempo, porque yo ya escribí un dato y este dato puede ser, como en mi caso, en mi simulación, no cambió de estado, se quedó en ese estado todo el tiempo. Y a pesar de que yo no lo noto, todo el tiempo le está escribiendo. Entonces, igual acá le muevo y ahí ya le escribió, ¿no? Y si le vuelvo a leer, a ver, ahí está, ya cambió. Era uno lectura, ahí sí, una lectura. Entonces, si yo le quiero cambiar, igual le podría ahí no le está haciendo caso, ¿no es cierto? Solo está leyendo esta dirección, le puedo cambiar, le escribo y le vuelvo a leer y cambia, ¿no? Entonces, en medio de eso es un poco prestar más atención a la información que yo tengo almacenada y ver si es que hubo un cambio en comparación con lo que tenía antes. Normalmente en un programa lo que se estila para la memoria EPROM es que apenas inicialice o inicie este programa, yo cargo todos esos datos importantes que tenía almacenados y no trabajo directamente con esta instrucción, sino que recupero ese dato de la memoria que esté y le guardo en algún registro. Y con ese registro trabajo. Eso es una de las cosas. Para la escritura, como ya cargué este registro que estaba almacenado desde que prendí el PIC, debería yo cambiar esta información en esta dirección si es que esto ha cambiado de estado. Pero si no ha cambiado de estado este dato, entonces puedo dejarlo así, no necesito escribirlo. Entonces ahí va un poco eso. Y como decía Juan Esteban, una de esas podría ser ponerle un contador y decir, voy a escribir y ya. Pero el contador debería ir acompañado de una comparación de si este dato que quiero guardar ya estaba guardado. Entonces, ¿para qué le voy a volver a escribir si ya estaba? Entonces, si es el mismo dato que tenía antes, entonces no hace falta, pero si es un dato nuevo, ahí sí debería yo guardar la información, hacer como que una actualización, precisamente para evitarme esto de escribirle todo el tiempo y desgastarle el dispositivo y un millón de veces. Ahorita mismo, déjenme ver, a ver, mm, voy a, voy a poner ahorita lo que voy a hacer es que la operación de escritura le voy a poner a un bit que se ponga en 1, acaba de escribir, se pone en 0 y le voy a poner luego un delay y así, para ver más o menos cuánto se está tardando en ejecutar esta instrucción de escritura. La lectura suele ser un poco más rápida porque la lectura solo es copiar datos, pero la escritura significa que eléctricamente le estoy modificando a esta parte física del controlador. Entonces, quiero ver cuánto se está tardando. Veamos en qué pin le puedo poner. Ese ya está. Sí, ya está. Mira, utilicemos. No es que no quiero usar eso de. Entonces, ya, le voy a utilizar el de aquí. El puerto, el RD7. Entonces yo quiero ver, en ese pin le voy a conectar mi osciloscopio para ver qué es lo que está, cuánto se está tardando, ¿no? Cuánto tiempo permanece en uno, que sería lo que va a escribir. Entonces este es el RD7. Entonces este sería salida, lo que significaría que sería 7F. Y entonces aquí le pongo port de bits.lrd7, le pongo en 1, espero que escriba, le pongo en 0, ahí en 0, y aquí le voy a poner un delay para que pueda ver este cambio, ¿no? Entonces le vamos a poner un delay de, creo que era así, ¿no? Sí, así era la instrucción de delay, creo que tiene así, ¿no es cierto? Ahí es, lo pueden confirmar. Sí, profe. Gracias. Siempre me olvido de esos delays. Ok.
A ver, entonces, sí, ya. Y esto es para la operación de escritura. No, no está bien. Ahí está. Ahí está. Que no dice los. Ah, es que me falta arriba el. Ahí esta instrucción del tiempo. Ah, tengo que definir el cristal. Por eso no me recibe. Ahí sí. Ok, ya está. Veamos. Entonces, cuando era 0. Ahí sí. Bien, ahí está. Entonces, cuando está en 1, está escribiendo. Y cuando está en 0, son estos 5 milisegundos que yo le he puesto. Entonces, de hecho, mira, se tarda 5 milisegundos según esto. A ver, vamos a ponerle 1 milisegundo nada más. Que no sea coincidencia. Pero le atiné sin querer. ¿Y saben qué pasó con su compañero, con Ricardo? No se conectó hoy, ¿verdad? Anda perdido, creo, en acción. Ahí está. Nosotros. De hecho, ahí está. Miren, miren de cuánto se tarda. Yo le puse que 1 milisegundo esté en bajo y entonces cada vez que, de acuerdo a mi programa, se pone en 1 y empieza a escribir y una vez que acaba de escribir, lo siguiente que hace es ponerle en 0. Entonces esto de aquí, mejor dicho, esto de aquí, se tarda más o menos 9 milisegundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 milisegundos en escribir, según nos dice el simulador, ¿no? Eso también. Pero para tener una idea de cuánto se tarda en escribir un dato. Entonces sí es un proceso que no lo hace, ajá, o sea que es bastante largo comparado con la forma o con el tiempo con el que se demora el controlador en procesar la información. Entonces sí, sí es largo. Veamos si varía si le cambio esto de acá. Y ahí está. Ahí ahorita le podría yo modificar. Y se me perdió, no sé. Ah, es que estaba muy texto. Ahí está. Entonces le pongo en 1, desaparece mi señal porque no estoy escribiendo. Le pongo en 0 y aparece otra vez, ¿no? Entonces sí, 2, 4, 6, 8, sí, como 9 milisegundos es lo que se tarda en escribir. Y entonces, como le estoy escribiendo todo el tiempo, miren cada uno de estos que estén altos son las veces que le estoy escribiendo. Entonces yo debería eso de ahí evitar, a menos que sea un dato nuevo. Ahorita le estoy poniendo siempre el mismo dato. Entonces, estoy escribiendo todo el tiempo. Ahora le quiero leer, claro, cambia. Y este debería. Ay, es que le quité esto para que no se me mueva. Ok. Y ahí se va. Igual podría ponerle 00, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos salvamos de hacer las rutinas porque funcionó la instrucción. Y se escribe todo el tiempo. Entonces ya tenemos una idea de cuánto se tarda y se tarda como 9 milisegundos
en escribir en el proceso de escritura. De hecho, podríamos hacer lo mismo con el proceso de lectura, solo para ver si es que se tarda lo mismo. Ahí, bueno, el mismo delay lo voy a poner. Si ya le pongo este delay, ya. Bueno, igual no estoy usando ni interrupción ni nada por el estilo, por el momento. Entonces lo mismo va a pasar con el otro para ver cuánto está leyendo, ¿no? Entonces ahora le voy a... ¿con qué frecuencia está leyendo? Ujú. Bueno, entonces ahí está escribiendo, me parece. Ahí está leyendo. Y miren, el proceso de lectura, por otro lado, es mucho más corto. Entonces, de hecho, aquí vamos a hacerle más amplio. Es casi que una... cada cuadrito son 100 microsegundos. Y entonces, a ver, un segundo. 20. Ahí está. Ok, entonces nos dice, le puse que cada cuadrito sea 50 microsegundos, entonces la lectura sí es un proceso mucho más chiquito, como ven, estaría unos 30 microsegundos y es mucho más rápido la escritura, pero la lectura, por otro lado, a ver, la lectura es muy corto, estamos hablando de 30 microsegundos, pero le quiero escribir y ahí ya tengo estos otros valores de acá, los 9 milisegundos en comparación con el otro. ¿Por qué es así? Porque físicamente este de aquí solo le copia, le pregunta cuál es la salida de su transistor y nada más, ¿no? Entonces, de acuerdo al diagrama que estábamos haciendo, a ver, ¿dónde estaba? Aquí. Entonces, de acuerdo a este diagrama, el momento de la lectura lo que hace es decirle, esta es la dirección, conmuta el transistor y solo leo esto de aquí. Y ya, y leo, recupero la información. Eso es lo que hago. Pero el momento que le digo escribir esto, significa que estoy trabajando con estos dispositivos y de alguna manera configurándoles eléctricamente para que estén cerrados o estén abiertos. Entonces, este proceso de aquí, al ser un proceso mecánico, un poco, la palabra no es agresivo, sino que interviene o interactúa con los elementos físicamente y les cambia su estado. Entonces, por eso se tarda más. Entonces, ya hemos visto que de acuerdo al simulador, estos tiempos son los que se tardan. Y deben ser, y bueno, una última cosa, le voy a modificar el oscilador para que trabaje con otro, para ver si se tarda lo mismo, si es una cosa física o es una cosa del oscilador. Y lo más seguro es que sea algo físico. Es decir, que por mucho que yo le cambie el oscilador, debería tardarse lo mismo, veamos, o algo parecido, debería ser. Vamos a ver. Entonces le cambio el oscilador. Este también le pongo 8 megahercios y le simulo. Entonces ahorita estaba en la lectura. Miren, igual, ¿no? Entonces le puse hace rato, igual ahí. Sí quedó un poquito más rápido, sí se tarda la mitad. Antes era como que hasta acá y ahora está en este espacio pequeñito, como que 20 milisegundos y antes era como 30. Entonces sí hay microsegundos, sí hay una diferencia. No abismal, pero sí hay una diferencia. Mira la lectura. Pero no, no en realidad. Ahí está. La lectura sí, sí se redujo a la mitad del tiempo, la verdad. 2, 4, 6, 8. Este se redujo a 80, a 8 milisegundos, cuando antes era 9 milisegundos. Entonces no es una relación como que si le aumento la frecuencia el doble se va a tardar la mitad. No, sí se reduce un poco. Debe reducirse por las instrucciones internas que tiene, como cuando tiene que cargar estos valores especiales que nos decía el manual, más
la parte física de guardar información, de trabajar con estos equipos eléctricos, eso debe mantenerse. Ok. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok, está bien. Entonces, por favor, para el lunes revisen. ¿Qué era lo que les iba a decir que revisen? Ok. A ver. Bueno, entonces la próxima semana vamos a revisar precisamente este capítulo, que es el capítulo 14, que son las características especiales del CPU. Ya hemos revisado los bits de configuración, pero o sea, todavía en realidad nos ha faltado revisar con más detenimiento y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Así que por favor lean eh, esto de aquí. Sí, esto, sobre estos temas de aquí. Estos de aquí, los resets, eso es lo que vamos a revisar. Pero por favor, léanlos para el día lunes. ¿Ya? Entonces, ahí, veamos, no va a haber prueba sorpresa, pero sí puede haber una prueba ahí, tipo un punto más a su prueba, a la prueba que dieron ayer. ¿Cómo les fue con la prueba que dieron ayer? ¿Cierto? Creo que bien, pero ahí un poco justos del tiempo. Sí, yo no sabía que no había cómo atrasar las preguntas y dejé una pregunta para después y ya nada. Ok. Bueno, entonces ahí vemos si lean esta parte, ¿ya? Para el día lunes. Para que no sea tan... No me escuchen solo a mí y digan, no, yo leí algo diferente. Entonces puede ser. Lean eso para el día lunes. Y ya nos vemos. Y voy a abrir por esta sesión que me había dicho Eduardo, para, por si necesitan tienen alguna duda. Eso nada más. Les dije muchas gracias. Listo, Listo, profe, profe, gracias, hasta gracias. luego. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego.